Buen día. Buen día. Bueno, bienvenidos al curso de argumentación jurídica de este año. Eh, Esta demora en arrancar el Zoom no fue accidental, sino que va a ocurrir todos los días, todas las clases. Vamos a esperar siempre unos 10 minutos para que se termine de conectar gente, alguien que siempre tiene problema con conexión, ese tipo de cosas. Así no evitamos empezar la clase y que después esté continuamente entrando gente, así que tengan en cuenta eso. Siempre voy a abrir la sala 9:30 y 9:40 vamos a comenzar la clase. ¿Bien? Bien. Control de asistencia lo vamos a hacer a través del propio Zoom, entonces no es necesario que pasen lista ni nada. El propio Zoom me hace el informe de quienes están conectados. Lo que sí les pido para que tengan la asistencia es que tengan en cuenta siempre tener su nombre en el Zoom, ¿no? No es necesario nada más, solo con que esté correctamente su nombre, ya vamos a tener bien registrada su asistencia. Em, bueno, parciales, así que vamos directo al punto que siempre preocupa. Tenemos dos parciales. El primero es el 1 de octubre, miércoles 1 de octubre, a través de EVA en horario de clase. Y el último es el 19 de noviembre, que es el último día de clase. Ese día termina el curso. ¿Bien? Sobre, sobre la modalidad del último, se los confirmo después que den el primero, porque en función del primero les confirmo bien cuál va a ser la modalidad, si es desarrollo, múltiple opción, y eso se los confirmo una vez den el primero. Pero la fecha es esa, ¿bien? 1 de octubre y 19 de noviembre, y el 19 de noviembre terminaríamos el curso. Bien. Materiales. Los materiales, nosotros vamos a ir indicando para cada clase que les recomendamos leer y va a estar subido a EVA. Le vamos a subir, de hecho, ven que ya está en EVA todo el material. Eh, Eso puede ir sufriendo algún ajuste, así que no impriman todo, todavía no vayan tema por tema, porque para cada tema podemos ir haciendo algún ajuste o indicando. Eh, pero va a estar todo en EVA y siempre va a tener material accesible. También hay un libro que sacó el Instituto de Filosofía y Teoría del Derecho, que es Introducción a la Argumentación, que no es necesario que salgan corriendo a comprarlo, pero si alguien lo tiene o tiene acceso a él, es un libro que es bastante práctico para la materia y bastante accesible. No va a ser suficiente porque en algunos temas queda un poco corto y por eso nosotros igual le vamos a estar indicando materiales, subiendo material a EVA, pero si quieren tener como una guía más accesible de algunos temas y eso es bastante accesible. Es como una introducción a la materia. Ahí Jessy pregunta si el último parcial es presencial. Y bueno, y eso va a ser parte de lo que les voy a confirmar. Nosotros, ustedes saben que el reglamento pide que el último sea presencial. Otros años hemos intentado que el último sea virtual para también por un tema de practicidad de ustedes, que muchos viven en el interior, por algo hacen un curso virtual, y no hemos tenido mucha suerte, pero vamos a volver a averiguar, e intentarlo. Entonces es parte de lo que quiero confirmarles más adelante. Pero nada, el primero seguro es virtual a través de EVA, múltiple opción. Y como les dije, apenas hagan el primero, yo ya les confirmo toda la modalidad del segundo. El libro es, se llama Introducción a la Argumentación Jurídica, es de Fundación,
Pero como les dije, no es necesario que salgan a comprarlo ni nada, porque los materiales van a estar en EVA igual. Esto es por si quieren una guía un poco más digerida de los temas o tener algún material de referencia para ir consultando también. Bien, bueno lo que plantea Javier, así que me da esperanzas de que este año tengamos más suerte. También otra cosa que voy a ser honesto con ustedes, depende mucho la modalidad del segundo parcial de cuánta gente se mantiene en el curso, ¿no? Porque ahora tenemos 95 conectados, en lista de Belías son unos cuantos más, ciento y algo, casi 200, y en los años anteriores teníamos la materia en la noche, en el horario de la noche, y eso generalmente hace que haya mucho más estudiantes también. Entonces, no bajábamos de 200 y algo en el primer parcial. Entonces, de esa forma es imposible hacer cualquier otra modalidad que no sea múltiple opción. En este caso, si ya son 95 horas y siempre un poco baja, entonces podemos intentar buscar alguna otra modalidad también o algo híbrido entre una cosa y otra, si son un poco menos. Entonces es parte de lo que queremos ver para definir el segundo parcial. Pero no se preocupen que eso apenas el 1 de octubre dan el parcial y la clase siguiente yo ya les cuento cuál va a ser la modalidad del segundo parcial. ¿No? Lista de Bedelías, que lo nombré, y es importante porque todos los años lo digo y todos los años tenemos el mismo problema. La lista que me mandó Bedelías a mí ya está publicada en EVA. Ustedes cuando abren EVA, arriba dice lista Bedelías 2025. Les pido, por favor, a todos, por favor, que revisen la lista de Bedelías. No precisa que sea ahora, pero que en algún momento de la semana la revisen y confirmen que ustedes estén en la lista de Bedelías. Todos los años me pasa de que hay gente que sigue dando el curso, da los parciales y después no están lista y Bedelías no les puede dar por aprobado el curso si ustedes no están en lista. Entonces, le digo como una ayuda para ustedes para no hacer un curso entero y dar parciales y todo y después no puedan tener aprobada la materia. Yo encantado de que sigan estando acá y que vengan a conversar con nosotros 2 veces por semana, pero también entiendo que hay un sentido práctico en esto que es a sumar créditos y si después no lo van a poder sumar va a ser un problema. Así que revisen la lista. Si alguien encuentra que no está en lista, es algo a solucionar con Bedelías, igual me avisan a mí para yo estar al tanto, pero lo tienen que hablar con Bedelías para ver si hay algún problema en la inscripción o qué pasó. Blanca. Buenas, mi consulta era, Hola. yo soy del plan 1989 y no tengo interés de cambiarme. Y antes Sí. esta materia no estaba, ¿viste? Y yo me No, anoté porque, aunque yo sea del plan 89 y no me haya cambiado al plan 2016, ¿hay problema que la curse? ¿O yo no no tengo sabes? problema en que estés en clase. Claro, Reglamentariamente no sé cómo te suman los créditos. La verdad no tengo idea ahí, porque viste que el plan 9 ahora es por créditos y en el plan 89 claro, no sé si te la toman como la opcional de sexto o... claro. Porque en realidad en la grilla decía tipo materias optativas para 2016 y 89. Entonces, como era el título abarcaba todo, supuse que no iba a haber problema, pero igual averiguo con, capaz con otro, con el gremio o algo y Sí, o en cursos en Bedelía, viste, puedes mandar un mail y en ta. algún momento contestan. Pero el problema es ese, que no sé cómo te van a tomar esos créditos. Capaz que como el opcional que tenías en sexto, no sé si vos ya hiciste esa opcional. No hice ninguna. Sería la primera opción de sexto. Está, Por eso. está, Está. bárbaro. Era eso nomás. Gracias. Bueno, bárbaro. Voy a hacer ahora una encuesta acá en Zoom, les va a aparecer para contestar, para que pongan qué año están cursando la carrera. Sé que hay gente que está haciendo una materia de un año, una materia de otro, pero más o menos para ver en qué año están todos, porque en el curso hay gente de todos los años, y eso también nos sirve a nosotros para ver un poco en qué altura de la carrera están, qué materias ya vieron, cuáles no, así que contesten ahí.
Ahí les apareció, ¿no? Ahí están contestando. Y Perfecto. apareció. Bárbaro. Hola, buenos días, Carlos, ¿cómo andás? Silvia, ¿cómo estás? Bien, para los que ya no toman ninguna de esas opciones, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Ah, no, vos ya estás fuera fuera de concurso. No, nada. Bueno, para que vean que la materia no es tan fea, Silvia es reincidente. Está, está volviendo a cursarla y ya está recibida, pero quiso volver a cursarla. Es una alegría para el equipo docente también que quiera volver a estar un año más con nosotros. Bueno, ahí creo que terminaron todos. Eh, Bien, tenemos 42% de segundo, 28% de tercero, 17% de cuarto y 12% de... Em, Esto viene porque en el curso vamos a usar muchas veces ejemplos de sentencias, de casos reales, y, y puede ser, sobre todo ese 40 y algo por ciento de segundo, que haya cosas que estemos hablando que no las hayan visto todavía. Temas de procesal, temas de penal, que quizás no saben de qué estamos hablando y eso les dificulta seguir el ejemplo que estamos poniendo. Lo que les pido también es que si pasa eso en algún momento, a cualquiera de cualquier año, que me lo digan, porque así voy un pasito más atrás y explico de qué estoy hablando, porque si no entienden los ejemplos no va a tener mucho sentido que los pongamos. Así que quédense tranquilos que entendemos y sabemos que hay cosas que quizás en algún momento, eh, no sé, temas de procesal, por ejemplo, que demos por sentado que saben de qué estamos hablando y que alguno esté medio perdido. Bueno, no hay problema. Me dicen o por el chat privado de Zoom igual y damos un pasito más para atrás y explicamos eso para que se pueda entender bien el ejemplo. ¿Bien? Sobre eso, sobre los ejemplos prácticos y eso, y ya metiéndonos un poquito en la materia, bueno, antes de eso, ¿alguna otra pregunta administrativa, burocrática? ¿No? Bueno, genial. Sobre la materia en sí. Esta materia, ustedes saben, se llama argumentación jurídica. Eh, Algunos habrán averiguado un poco de qué se trata, habrán visto el programa, habrán preguntado a compañeros que ya hicieron la materia otros años, y otros se habrán anotado por el nombre, dijeron, bueno, esto suena interesante, vamos a ver de qué se trata. Eh, y el nombre a veces suele ser un poquito tramposo, y voy a explicar la trampa del nombre. La argumentación jurídica, uno a veces cree que es algo como litigación o como práctica forense, y tiene mucho de eso, intentamos que tenga mucho de eso, pero la argumentación jurídica como tal es una disciplina teórica que se llama teoría de la argumentación jurídica y que está dentro del Instituto de Teoría y Filosofía del Derecho. Esto no quiere decir que vamos a tener un curso de filosofía del derecho, porque no es la idea y para algo tienen el curso de teoría del derecho, pero sí quiere decir que hay bases filosóficas muy importantes que tenemos que entender para trabajar en los temas que vamos a trabajar. El objetivo del curso es que ustedes, al final del semestre, tengan herramientas para argumentar mejor. Tengan herramientas para que cuando tengan que enfrentarse a un caso como abogados, o como jueces, o como fiscales, o en el rol que les toque estar, puedan argumentar mejor, puedan justificar mejor sus decisiones y explicar mejor sus argumentos. El problema es que para llegar a eso no podemos tener una materia como práctica profesional, que es solamente agarrar un caso y practicar, porque hay explicaciones, hay razones para argumentar mejor que son teóricas. Entonces, vamos a
El curso va a tener una especie de dualidad que vamos a intentar dar temas teóricos y mostrar cómo esos temas teóricos se aplican en la práctica. El objetivo nuestro es ser obsesivos en que el curso tenga una pata práctica importante. Pero no me odien y no me cancelen el día que les ponga a hablar de algún filósofo un rato, porque es necesario. De hecho, también les voy a pedir, así como les pedí que si algún ejemplo no lo entienden, también les voy a pedir que si estamos dando un tema y ven que está terminando el tema y ustedes no entienden para qué sirve ese tema en la práctica, que también me lo digan. Porque la idea es que todos los temas que demos, aunque tenga una introducción teórica y aunque tengamos que explicar algunos conceptos para después llevarlo a la práctica, tienen una aplicación práctica. La argumentación jurídica es, dentro de la filosofía del derecho, en verdad dentro de la teoría del derecho, la disciplina, la rama, entiendo yo, que más aplicación práctica tiene. Porque justamente se trata de cómo argumentar. Y obviamente, para explicar cómo argumentar y cómo argumentar mejor, deberíamos, no se preocupen que no lo vamos a hacer, pero deberíamos arrancar con Aristóteles, con Grecia y con la retórica, para explicar por qué la retórica es importante en la comunicación humana. No lo vamos a hacer, nos vamos a saltear toda la parte clásica y vamos a ir directo a cuestiones más concretas, porque también el curso tampoco es tan extenso. Pero nada, es importante que entiendan eso, que hay cosas que sí van a ser un poco teóricas, pero que nuestra intención es que todo tenga una aplicación práctica y todo tenga ejemplos llevados a la práctica. A veces trabajaremos con sentencias, a veces con situaciones hipotéticas que vayamos comentando en clase, pero que todo lo que demos, aunque en principio sea teórico, que sirva para el ejercicio después, más adelante. ¿Alguien tenía alguna otra idea sobre la materia? ¿Se está sintiendo decepcionado en este momento? Bueno, ¿Puedo acotar lo que para mí ha sido esta Silvia, materia? sí, dale. Una materia que de todo lo que uno creía te hace pensar diferente a veces, porque reflexionás y cuestionás, y pobre, acá el juez yo lo cuestioné todo el semestre ese año, pero cuestionar realmente cómo se lleva el sistema en nuestro país. Te lleva a no quedarte con la parte teórica que te dan en clase de cómo tratar un tema de familia, un tema penal, sino que verlo un poco más de la realidad, aunque no esté cursando a un consultorio. Buenísimo, muchas gracias, Silvia. Sí, la idea también es eso, porque parte de la argumentación, eh, a ver, dicho de otra forma, yo en el curso no les voy a decir qué defender. De hecho, vamos a hacer ejercicios donde podamos defender posiciones antagónicas incluso. Pero sí intentar buscar la explicación suficiente para defender lo que están defendiendo. Aunque defiendan algo que yo no estoy de acuerdo. Pero tienen que darse cuenta que no importa tanto el qué, sino el cómo en este curso. Y a veces implica buscar razones en cuestiones que nos parecen obvias. Y que justamente esto que decía Silvia es cuestionarnos de que a veces lo que nos parece obvio no es tan obvio. Porque, por ejemplo, algo que pasa mucho en derecho es, esto es así porque siempre fue así, o porque siempre lo entendieron así, o porque lo dijo Gamarra, o porque lo dijo Couture, y eso no es una razón suficiente. Entonces también el hecho de ser obsesivos en justificar todo y en justificarlo bien hace que nos cuestionemos todo. O casos, no sé, vamos a trabajar mucho, por ejemplo, con situaciones de amparo, de procesos de amparo. Donde muchas veces la primera reacción que tenemos todos, de población en general, y también los que trabajamos con esos casos, es una situación más de amparar por sentido de justicia o de humanidad o razones incluso emocionales. Y también vamos a tener que discutir con eso. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con las razones que no son estrictamente jurídicas y qué lugar le damos? Y, y si,
Y si decidimos seguir un camino, sea cual sea, en cualquier caso que tengamos frente a nosotros, ya les digo, como abogado o como jueces, que ese camino sea consciente, que sea tomando decisiones y no siguiendo una marea, ¿no? Que uno diga, bueno, yo acá quiero decidir esto porque estas son mis razones. Y que se dé cuenta que muchas veces en las elecciones que hacemos, también como abogados, eh, estamos dando por sentado muchas cosas que no nos cuestionamos en el día a día. Cuando decidimos que, no sé, hay que hacer lugar a un amparo por medicamentos de alto costo, para un tema que todos seguramente conocen y está siempre en discusión, no estamos decidiendo sobre si es justo o es necesario que esa persona tenga el medicamento únicamente, sino que hay una cantidad de decisiones que uno debería tomar conscientemente para poder llegar de forma válida a esa decisión. Decisiones sobre separación de poderes entre el Estado, decisiones sobre el rol del juez en un sistema como el nuestro, decisiones sobre el rol de los principios, decisiones sobre cómo se justifica en base a principios. Son todas cuestiones que están ahí y que uno tiene que poder explicarlas, en parte para que la decisión sea mejor, más sólida, pero en parte porque esas cosas que nosotros eh, tácitamente o no expresamente decidimos, son las que después nos abren a críticas de los demás, ¿no? Los que tienen que contraargumentar o criticar van a usar ese tipo de cuestiones para poder contraargumentar. Entonces, eso también es parte de armar un buen argumento, también defenderse de los posibles contraargumentos. Bueno, pero eso vamos a tener ya unas clases más adelante para trabajar con eso. Bueno. Bien, para la clase de hoy tenemos algunas cuestiones introductorias sobre argumentación. Es básicamente el primer texto que hay en EVA, lo que se llama ¿Qué es argumentar? De Josep Aguiló Regla. Aguiló. Y, y después en las próximas clases seguiremos con los otros textos, los de García Amado y Perelman, que también están en la bibliografía básica de la primera parte. Bueno, argumentar, argumentación, son palabras que están vinculadas, pero que no necesariamente refieren a lo mismo. Como dice ahí en la diapositiva, argumentar son dar razones. Siempre que yo quiero lograr algo y doy razones para eso, estoy argumentando. ¿A alguien se le ocurren situaciones donde uno argumenta? Cuando defiendo una opinión, por ejemplo, Por ejemplo, ¿qué tipo de opinión, Kiara? ¿Cómo, en y qué situación opinión, sería eso? em, bueno, en muchos aspectos, una opinión ideológica, una opinión Ujú, en un conflicto, una opinión sobre gustos, sobre muchas cosas. ujú. Pero ¿en qué situación? Por ejemplo, una reunión de amigos, ¿en qué situación defenderías una opinión? Por ejemplo, déjame pensar, profe, defender Ujú, una opinión capaz sobre por qué estoy de acuerdo con algo. ujú. Un ejemplo capaz más común, por qué estoy de acuerdo con alguna moda, con alguna cosa, fundamentando por qué, ¿no? Bueno, vamos a ver eso ahora, lo voy a anotar para no olvidarme, porque justo diste en el clavo con un tema que es polémico, ¿Con cuál? con si estás de acuerdo con una moda o con un gusto o tus preferencias. Pero ahora lo dejo anotado ahí, ahora escucho a los demás y retomamos con eso. Bien, Muchas gracias. gracias. Joaquín. ¿Qué tal? Un gusto.
Respondiendo un poco la pregunta, creo que, por ejemplo, en nuestra vida como futuros operadores jurídicos, cuando presento una demanda, estoy argumentando, cuando reconvengo la demanda, estoy contraargumentando, cuando trasladan las excepciones, o sea, la oposición de una excepción es una, digamos, contraargumentación o una defensa que puedo hacer. O sea, eso yendo a un plano bastante técnico, ¿no? O sea, derecho procesal uno y 2. Pero también, como decía la compañera, en la vida misma, o sea, caminando por la calle, voy a argumentar para mí mismo o conmigo mismo qué ómnibus me queda mejor para llegar a facultad, o si está Ujú. lloviendo, me tomo un taxi o no, o voy caminando porque es un día lindo. Creo que abarca todas las esferas de lo que es un sujeto, ¿no? Un sujeto de derecho. Bien, estoy anotando también para retomar. Muy bien, muchas gracias. María Joel. Buen día, profesor. Yo pienso que toda la vida, desde el niño chico, que busca argumentar para conseguir lo que quiere, y cuando somos adultos, bueno, los que tienen ventas de objetos, de autos, de casas, argumentan. En los debates, uno tiene que argumentar también, ¿verdad? Ujú, Para hacer una ley, uno tiene que también argumentar para poder ujú. conseguirlo. Bien, bien. Valentina. Hola, buenos días. Hola. Llevándolo más para el lado de la facultad, yo creo que lo que estamos haciendo ahora mismo es argumentar porque usted nos hizo una pregunta y todos nosotros estamos intentando justificar para, como dice usted mismo, dar esas razones para lograr el objetivo y buscar comunicar y convencer. Por ejemplo, Ujú, el más claro me parece que fue el tema de la compañera con lo de la moda, que usted le preguntó y por qué, y ella tuvo que argumentar su propia situación, pero ujú. también cuando tenemos que dar parciales, en cualquier pregunta de desarrollo, pero también en los múltiple opción, que siempre se nos pide que se justifique la respuesta. O sea, nosotros tenemos que, mediante nuestros medios y nuestros conocimientos, poder argumentar por qué elegimos determinada opción. En los verdadero y falso también, y tal, como decía el compañero, claramente en la práctica cuando tenemos que contestar las demandas o cuando nosotros mismos tenemos que hacer nuestra demanda. Ujú. Bien. Abril. Con respecto, por ejemplo, a lo que decían las compañeras sobre los gustos, la moda, en realidad hay cosas, por así decirlo, que no se argumentan como una opinión X o un gusto, precisamente porque no, muchas veces no tienen una explicación lógica, por así decirlo, por detrás. Son Ujú, opiniones, precisamente. Ya ujú. cuando logras explicarlas desde la lógica y las argumentas, se convierten precisamente en un argumento. Bien, lo anoto también para retomar junto con lo de la moda. Joaquín. Sí, yo me empecé a preguntar ahora, en base a las intervenciones de las compañeras, si, por ejemplo, responder una pregunta es, siempre estoy argumentando cuando respondo una pregunta. Porque, por ejemplo, a mí cuando me preguntan por X gusto que tengo, en realidad es algo mucho más visceral. No estoy argumentando que me gusta tal o cual cosa por una estructura de premisas que desencadenan en una conclusión. Me gusta y ya, porque así lo siento, porque no sé, la vida misma, ¿no? O sea, Ujú. eso, pensar si cada vez que respondo una pregunta estoy argumentando o en realidad no, o hasta cuándo argumento, o cuándo empiezo a argumentar y cuándo no, no sé, lo planteo como para que lo podamos ver, no sé, tal vez. Gracias. Bien, perfecto. Cristian. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Yo pienso que no siempre que uno responde una premisa o una pregunta, está argumentando. Hay que diferenciar, pienso yo, entre lo que es la argumentación y la opinión. Y no toda opinión siempre es una argumentación. Por ese lado, yendo a los ejemplos que pusieron algunos de los compañeros. Ujú. Bien. Lucía. Hola, buenos días. Em, para mí hay un tema de que no todo se argumenta en general. Como que hay cosas que son fácticas y que se pueden ver a simple vista y que muchas veces no hay necesidad de argumentarlas. De que salimos afuera y el cielo está azul, no hay que argumentarlo en general.
salvo casos muy, muy, muy específicos, pero digo, hay cosas como que son, que no se falta una argumentación, pero quizás en la comunidad científica sí discuten el por qué, porque no lo saben o demás. En general, las cosas en particular que se suelen argumentar son temas que son controvertidos. Este, o que pueden tender a tener más de una solución o a, ¿cómo se está? A que no haya una sola respuesta válida. Ujú. Eso. Bien, gracias. ¿Sos Ignacio? Hola, buenos días. No, Buen yo día. me quería remitir también a lo que habían dicho los compañeros, de que depende mucho cuándo uno tiene o no tiene que argumentar, y hay muchas veces que en un mismo caso uno puede o prescindir de la argumentación o, por otro lado, argumentar, porque también la argumentación tiene una finalidad determinada. Por ejemplo, en un mismo caso, si yo digo que hay una película que a mí me gusta, yo no necesariamente tendría por qué expresar mis argumentos para que la gente entienda por qué esa película me gusta. Sin embargo, si yo quiero convencer a alguien de por qué me gusta esa película, o sea, mi fin es convencer a alguien de mi gusto por la película, yo ahí voy a tener que presentar argumentos. Entonces ahí tenés un mismo Ujú. caso donde podés elegir entre argumentar o no argumentar, dependiendo de tu finalidad. Bien, perfecto. Jessica. Sí, mi comentario va un poco en la línea del comentario de Ignacio, que depende mucho de lo que vos estés buscando. Si vos simplemente buscas expresar algo que vos sentís, una opinión o algo que te gusta o no te gusta, no necesitas argumentarlo. Ahora, cuando vos esperás que el otro haga algo en consecuencia de lo que vos le estás diciendo, ahí sí vas a tener que argumentar. Si esperás que realice una acción o si querés convencerlo, como decía Ignacio. Entonces, si yo digo, a ver, esto me gusta, está buenísimo, te gusta. Ahora, si yo quiero que a vos también te guste, ahí voy a tener que argumentar y hacer que esos argumentos estén de acuerdo con lo que vos pensás. Ujú. Bien. Blanca. Bueno, mientras que hablaban, se me venía a la cabeza un poco la comunicación asertiva, ¿no? Cómo llegarle al otro. Capaz que es un poquitito más conectado a la psicología, pero es cómo llegarle al otro, mi postura, mi defensa, porque el modo influye muchísimo en cómo yo, Ujú. qué habilidades comunicativas yo tengo para que el otro se tenga la recepción, la apertura de escucharme. Entonces está, en realidad capaz que no respondo tanto lo de la argumentación, pero siento como que el camino o el modo es re importante a la hora de interactuar y más que nosotros como futuros abogados o profesionales vamos a tener que estar dispuestos a negociar, a veces lo que queremos no lo vamos a lograr y no siempre podemos estar como, no sé, como a la defensiva. Tenemos que tener como esa pequeña flexibilidad de bueno, yo pienso esto, pero bueno, capaz que por ahí puedo bajar un poquito, no sé, tal monto, o, y que siento que el modo es re importante, el cómo Ujú. transmito, el, o sea, no digo de cambiar de opinión, sino de la forma que Sí, le llega al receptor. sí, sí, para empezar de atrás para adelante, esto que dice Blanca es sumamente importante. Lo vamos a ver más adelante en el curso, pero depende de muchas cosas, de qué tipo de argumentación estoy usando en ese momento, de a quién está dirigida, de cuál es mi objetivo, hay muchas cosas que determinan el tipo de discurso que voy a usar, el tipo de palabras que voy a usar, el tono que voy a usar, el tipo de estrategias que voy a usar, si voy a ser más honesto, más racional, o si voy a usar determinadas trampas argumentativas para poder convencer a lo que dé lugar. Todo eso son estrategias que uno puede manejar cuando se dispone a argumentar. Y es parte de eso que les decía, de esas decisiones inconscientes que tomamos, porque uno dice, ah, bueno, me conviene ir más por acá o por allá, medio de forma intuitiva en el día a día, y no toma conscientemente la decisión de, bueno, en este tipo de contexto debería argumentar de esta forma, pero conocer esas distinciones hace que uno tenga más elementos para poder adecuar mejor su argumentación y lograr mejor el objetivo que tiene al final.
Estoy leyendo el chat, a ver si... Bien. ¿Y qué es un argumento? Bueno, ahora vamos a eso, Joaquín. Y lo otro, bien, ya lo han comentado oralmente. Surgió una cosa que es muy interesante, que es que en determinadas situaciones hay dudas de si estamos argumentando o no. Por ejemplo, yo les decía, cuando estamos hablando sobre modas, sobre gustos, eh, alguien dijo, bueno, si está lloviendo, conmigo mismo si decido si me tomo un taxi o no. Eh, si respondo a una pregunta que me hacen, por ejemplo, me preguntan en la calle qué hora es, o voy a salir de casa y me preguntan, ¿está lloviendo o hace frío? Eso es argumentar. Bueno, ahí hay que distinguir entre argumentación y opinión, entre argumentación y mera opinión. Porque lo que hay que distinguir teóricamente, lo que está detrás de eso, y acá viene la pata filosófica que va a ir mezclándose, es ya aquella distinción que hacía Kant sobre razón teórica y razón práctica. Y la razón teórica es el uso de la razón, humana para dar cuenta del mundo. Para decir, por ejemplo, hace frío, hace 12 grados, está soleado, el agua hierve a los 100 grados a nivel del mar. Eso es razón teórica. Damos cuenta de lo que estamos observando. El árbol es verde, la manzana es roja. La razón práctica no trata del conocimiento del mundo, del conocimiento informativo del mundo, sino que trata de la acción humana, de dar razones sobre la acción humana. Y lo que se involucra cuando damos razones sobre la acción humana, propia o ajena, son cuestiones son argumentos de otra índole, generalmente de índole que al final del día terminan siendo moral. O sea, la razón práctica, aun cuando son argumentos jurídicos, al final del día tienen un trasfondo moral. Porque cuando hablamos de conductas humanas y estamos argumentando sobre cómo debe actuar un ser humano, necesariamente hay cuestiones morales que determinan cuál es, a mi criterio, y todo lo cuestionable que puede ser, pero cuál es el mejor o el peor accionar de ese humano. Y a diferencia de la razón teórica, donde podemos decir que algo es verdadero o falso, yo le puedo decir, hoy está lloviendo agua roja, y usted me dice, no, eso es falso, hoy está soleado. En la razón práctica, que se trata sobre conductas humanas, la cuestión no es verdadera o falsa, es otro tipo de corrección de los argumentos y de las razones. La corrección de esos argumentos es, como les dije, mucho más vinculado a la cuestión de la corrección moral, pero también de si son adecuados o no para determinados contextos y determinados lugares. Entonces hay determinar como correcto o incorrecto un argumento de la razón práctica es mucho más complejo que determinar como verdadero o falso un argumento de la razón teórica. Eso por un lado. Por otro lado, como bien dijeron varios, argumentar es dar razones para lograr un objetivo. Yo argumento porque quiero que otro en sentido amplio, teórico, que un otro adhiera a ese argumento. Yo quiero lograr la adhesión de otro. Quiero, en lo que sería en términos vulgares, vamos a ver que después en teoría tiene alguna distinción un poco más fina, pero sería convencer a alguien de algo. Lograr que alguien haga algo, o crea algo, o sostenga algo, o afirme algo que yo creo. O que yo quiero que él lo haga, aunque no lo creo. ¿No? Es lograr un objetivo comunicacional. O sea, yo pretendo algo y mediante la argumentación busco dar razones para lograr ese objetivo. Dicho esto, se ve más claro quizás el problema de la moda o de los gustos, que también algunos ya lo explicaron muy bien. Si yo estoy diciendo que a mí me gusta usar ropa ancha, no estoy intentando convencer a nadie de nada. Estoy buscando lograr un objetivo. Si yo estoy diciendo que me gusta más el verano que el invierno, no estoy buscando convencer de nada.
Estoy simplemente informando sobre mis gustos. Obviamente la cosa cambia, como bien dijeron, si yo lo que estoy haciendo es intentar convencer a mis amigos que el verano es mejor que el invierno. O intentar convencer a mis amigos que hagamos un viaje juntos en verano y no en invierno. Pero porque ahí estoy buscando lograr un objetivo. Pero mientras no haya un objetivo, mientras sea cuestiones de preferencias, que eso después también vamos a ver que la base teórica de esa es la lógica de las preferencias, y no la lógica deóntica como es la del accionar de la razón práctica. En esos casos no vamos a estar argumentando. Va a haber un acto comunicacional, sí, pero no va a ser de tipo argumentativo. Joaquín. No, justamente quería hacer un comentario y lo terminó haciendo usted, profesor. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero convencer a mis amigos de que el verano es mejor que el invierno, que no hay ninguna duda de eso, eh, Ujú. no necesariamente estoy argumentando. ¿Por qué? Porque si es, o sea, mis preferencias siguen en el plano de la doxa, de la pura opinión, no estoy en el plano de la episteme. Y creo que para argumentar tendríamos que hacer como los viejos y actuales griegos nos recomendaban, estar en el plano de la episteme, de la ciencia, ¿no? Sí, sí, está muy bien lo que planteás. El problema es que a veces el límite cuando quiero lograr algo es un poco más amplio, y cuando tomamos en teoría de argumentación, lograr un objetivo es un poquito más amplio que el concepto que traes, pero sí, estoy de acuerdo. Valentina, Profe, quería hacerle una consulta porque me mareó sí, un poquito. sí, Nosotros dale. dijimos que teníamos que diferenciar los conceptos que daba Kant sobre la razón teórica de la razón práctica. La razón Ajá. teórica sería todo lo referido a cuando hicieron referencia al clima. Y después esto de la moda sería aparte. O sea, lo de la moda va más por dar una opinión que no se considera una argumentación, salvo cuando estamos intentando convencer a alguien realmente, pero solo tipo decir yo me he visto así porque me gusta o sigo tal tendencia porque es la que me gusta, no sería argumentar. Exacto, Pero como que lo que sí sería argumentar sería lo que hablamos de la razón práctica, ¿es correcto? es correcto. Ya, mil gracias porque me había perdido ahí. Y algo más, Sí. hay unas compañeras que dicen que están en sala de espera y se lo están escribiendo por el chat también, Ah, porque el no, no había jefe visto. las Estaba expulsó. con la PPT y no había visto. Ya las acepté, gracias. Claro. Joaquín. Sí, que incluso Kant, ya que lo citaba, Ujú. tiene una crítica a la razón pura y años después escribe una crítica a la razón práctica, ¿no? Como digamos, este filósofo clásico del idealismo alemán, o sea, estaba preocupado también por toda esta parte de la práctica y de la moral y de cómo guiarse en la vida bajo la consigna moral también, en la práctica, por así decirlo. Sí, sí. Y lo vamos a ver más adelante también, pero Robert Alexi, que es un autor que lo vamos a citar mucho y que es casi que el padre de la teoría de la argumentación estándar, la argumentación jurídica estándar, eh, su principal tesis es lo que se llama la tesis del caso especial, que consiste en que el derecho no es más que un caso especial de la razón práctica general. O sea, que las normas de razón práctica general para argumentar cómo actúa una persona son las mismas que aplican para argumentar en el derecho, con ciertas particularidades por ser un caso especial, pero que el derecho no es más que argumentación moral aplicada a ciertas normas o reglas que tenemos dadas de antemano. Pero Sin duda, está, o sea, sin más duda, allá de lo tremendo. discutible de eso, porque hay una gran discusión en teoría de la argumentación sobre esa tesis de Alexi, lo cierto es que cuando argumentamos en derecho estamos argumentando sobre conductas humanas. Estamos queriendo que alguien haga algo, por algo. Porque soy el abogado de esa persona, porque soy el juez que tengo que dar razones de por qué fallé como fallé, pero estoy argumentando sobre conductas humanas. Entonces, eso nos ubica en un determinado contexto de la razón
que nos lleva a entender que el tipo de argumentos que voy a usar es de un tipo y no de otro. No son ni meramente informativos, sino que tengo que justificar por qué mi argumento es el correcto y no otro. Otra cuestión que me anoté para también conversarla es que estrictamente no hablamos de argumentación cuando estamos hablando de deliberaciones con uno mismo. Que eso, el tipo de razones o de argumentos que yo manejo conmigo mismo pueden ser muy similares a estos de la razón práctica, pero yo no estoy buscando convencer a nadie. Es una deliberación interna que se maneja por otras reglas y tiene otro tipo de estructuras y de exigencias de racionalidad. Entonces, cuando yo estoy dándome razones a mí mismo de cómo actuar, estaré intentando justificar internamente mi decisión, pero no estoy buscando convencer a nadie. Entonces, la autodeliberación, digamos, no estaría dentro de la argumentación tal como lo entiende la teoría de la argumentación. Valentina. Este sería el ejemplo que tratamos hoy cuando hicieron referencia, creo, a si está lloviendo, ¿qué hago? ¿Me tomo un taxi o me voy en el ómnibus? O sea, eso no sería argumentar porque es conmigo mismo. Ya si lo voy a hacer con otra persona, tipo, ¿qué hacemos? Pues mira, está lloviendo, tal vez mejor nos tomamos un taxi, sí lo sería. Exacto. Y vamos a ver ahora, por ejemplo, en esa situación, yo estoy saliendo de mi casa y le digo a mi pareja, me voy en taxi porque está lloviendo. Y me contesta, ok, que te vaya bien. No hubo ninguna argumentación. Simplemente le informé que iba a hacer algo y me dijo, ok, que te vaya bien. Ahora, si la respuesta en lugar de ok es, ¿por qué vas a ir en taxi si vas a 2 cuadras de acá, llévate un paraguas? Solo esa pregunta hace que cambie todo. Porque lo que me está pidiendo, la información que yo le di no le fue suficiente y me está pidiendo argumentos. Entonces yo voy a tener que empezar a argumentar por qué voy a hacer algo y no otra cosa. Ahora vamos a trabajar un poquito más sobre esto con algún otro ejemplo, pero vean que algo que puede empezar incluso no como una argumentación, sino como una información, puede transformarse en un proceso argumentativo. Silvia. Sí, pensando eso de cuando uno se quiere dar, no es explicación, en realidad uno se quiere autoconvencer de algo, de por qué va a hacer o no va a hacer algo, se autoconvence. Está espantoso el día, no quiero salir, me autoconvenzo de no salir. Ahora, diferente es cuando yo quiero darle explicaciones a otra persona y convencer a otra persona. Ahí sí tengo que argumentar y darle mis motivos del por qué sí, por qué no. Sí, exacto, porque el tema es lo que les decía, cuando uno está dentro de la autodeliberación, de autoconvencerse de algo, el tipo de argumentos que puede usar responden a otras reglas. Hay mucho de preferencias, hay mucho de gustos, hay mucho de cuestiones personales que no encajan en las reglas de racionalidad, de la argumentación racional que se exige cuando es con un otro. Entonces, la idea de un otro, aunque sea supuesta, aunque no sea real, pero la idea de un otro es necesaria para la argumentación. Y digo supuesta porque, por ejemplo, si yo soy abogado y estoy armando un escrito, el otro, en un principio, es supuesto, ¿no? Entonces yo no tengo todavía el demandado frente a mí el que le estoy hablando. Yo estoy suponiendo lo que el demandado me va a contestar y en base a eso estoy armando mi argumentación, ¿no? También queda anotado ahí adelante para dentro de algunas clases. Bien, les decía que argumentar es dar razones para lograr un objetivo. Y la argumentación puede ser entendida como de formas distintas según cómo la tomemos. En primer lugar, la argumentación tiene esa dualidad proceso-producto que tienen varios conceptos, por ejemplo, interpretación también lo tiene. Y eso quiere decir que la palabra argumentación, el concepto de argumentación, refiere tanto al proceso en el que yo me dispongo a argumentar, como al resultado de ese proceso, al producto, a la argumentación ya terminada. Le digo, esta es mi argumentación sobre tal tema, y eso es argumentación, pero también es argumentación el proceso que me llevó a eso.
Entonces, en algunas ocasiones es importante distinguir esta dualidad. Distinguir si estamos hablando de proceso o de producto. Si estamos hablando del proceso que me lleva a afirmar algo, o si estamos hablando del producto derivado de ese proceso. Otra cuestión importante para tener presente cuando definimos de qué hablamos cuando hablamos de argumentación, es que la argumentación necesariamente es a través del lenguaje. Nosotros argumentamos a través del lenguaje, porque es la forma que tenemos de comunicarnos. Mediante algún tipo de lenguaje. Incluso puede ser lenguaje no verbal en algunos casos, pero siempre es lenguaje. Eso tiene la complejidad de que todos los problemas que tiene el lenguaje también son trasladables a la argumentación. A la argumentación como proceso y como producto. O sea, nuestro lenguaje, por definición, es vago, es ambiguo, es impreciso. El lenguaje no responde necesariamente a acuerdos universales, depende con quién esté hablando, de qué contexto, qué tipo de lenguaje voy a utilizar. Hay lenguaje que es más técnico, hay lenguaje que es más coloquial. Incluso en el lenguaje técnico hay términos que son muy poco precisos. A veces son intencionalmente poco precisos. Por ejemplo, piensen en una ley que dice un término que sea impreciso. Por ejemplo, no sé. En todo caso, se deberá respetar el interés superior del niño, niña o adolescente. Por ejemplo. Eso, casi todas las normas de familia tienen algo por el estilo, ¿no? Es algo que deliberadamente es impreciso, que el legislador lo puso como un concepto amplio, vago, impreciso, lo que se llaman conceptos jurídicos indeterminados, porque lo que se busca es que se lo precise, que se llene de contenido para cada caso concretamente, para que se pueda adaptar a cada caso en particular. Y eso tiene ciertas ventajas a la hora de legislar, pero tiene problemas gigantes a la hora de argumentar, porque primero voy a tener que argumentar qué entiendo por interés superior del niño, para después argumentar si en ese caso estoy cumpliendo o no con el interés superior del niño, por ejemplo. Sebastián. No, que un ejemplo también puede ser cuando vamos al Código Civil que hablamos del buen padre de familia, qué significado le damos. Sí, sí, es otro ejemplo. Todos los conceptos jurídicos indeterminados terminan en eso: buen padre de familia, interés superior del niño, la culpa, la peligrosidad. En el Código Penal, definir la peligrosidad es un problema, y probarla un problema más grande todavía. Bien. Otra cuestión que tenemos que tener presente cuando hablamos de argumentación es la idea de problema. Y esto está vinculado a lo que veníamos hablando sobre la moda, los gustos. Y es que para que haya argumentación siempre vamos a partir de un problema. Siempre. Un problema entendido como una cuestión a resolver. Problema que puede ser moral, que puede ser práctico, e implica una decisión. Porque si yo no tengo que tomar decisión, o sea, si no estoy frente a un problema, y en definitiva no tengo que tomar una decisión frente a alternativas posibles, porque eso en definitiva es el problema, no tengo que argumentar. Si yo no tengo alternativas frente a mí, no tengo que argumentar. Joaquín. Sí, ¿qué pasa, por ejemplo, con los procesos voluntarios donde no tengo una contienda estrictamente hablando y tengo que argumentar igualmente? Por ejemplo, el reconocimiento del concubinato del concubino que falleció o demás, porque yo al juez le tengo que presentar pruebas en algún sentido. O sea, Sí, capaz sí. que es un caso extremo, perdón si me voy un poco. No es extremo. Ahora estamos como en argumentación en general, no solo jurídica, pero está bien que surjan estas dudas, porque es señal de que están entendiendo por dónde va.
Y lo que pasa ahí, como titular, después igual más adelante lo vamos a retomar, es que es verdad, como decís vos, que no hay una alternativa, una cuestión a resolver porque es voluntario y no hay una controversia concretamente en el caso. El problema es que cuando hablamos de argumentación jurídica y no ya argumentación en general, cuando hablamos de argumentación jurídica, es una argumentación que está sujeta a determinadas reglas. Y son reglas argumentativas, pero también reglas procedimentales. Y en esas reglas procedimentales, en algunos casos, por ejemplo, en los procesos voluntarios, nos obliga a tener una actitud como si existiera un problema. Nos obliga a adelantarnos al problema. Y eso, no desde lo procesal, sino desde la argumentación, tenemos que verlo como, si en esos casos hiciéramos de cuenta que ya tenemos un demandado adelante que nos está cuestionando. Porque lo que estamos haciendo es adelantarnos a posibles controversias que pudieran surgir de ese proceso. Y eso van a ver que en los casos del proceso voluntario es más extremo porque no tengo efectivamente una controversia y puede que nunca la tenga, pero en verdad ese ejercicio lo vamos a hacer en todo acto procesal. Siempre que voy a tener una demanda, voy a estar imaginándome lo que me puede contradecir el otro. Y además, en todo proceso judicial, también en los voluntarios, el juez es un otro. El juez es alguien al que yo tengo que convencer. Lo tengo que persuadir. Quizás no es un problema en cuanto a alternativas a decidir, porque si no hay controversia es declarativo, pero ese juez actúa como un control de la racionalidad argumentativa. Yo tengo que mostrarle que eso es como yo digo que es. En el caso voluntario, están dados todos los requisitos para que haga lo que yo quiero que haga. Gracias. No, de nada. ¿Blanca? No, que lo que comentaba Joaquín, se me ocurrió solamente para compartir que, claro, lo mismo ocurre en los procesos como tenencia. Viste que está la ratificación de tenencia y la tenencia. En uno de ellos, que no me acuerdo si era solo la tenencia, claro, no hay controversia, o sea, no hay litigio y se declara un derecho preexistente. Y igual de todas maneras tú tenés que aportar los medios de prueba, pero en verdad, o sea, la situación es que tú tenés la tenencia de la niña y simplemente está yendo al juzgado a decir, declaro este derecho simplemente a modo declarativo y bueno, igual de todas maneras uno tiene que, ¿no? que llevar las pruebas documentales o las pruebas necesarias, pero nada, iba como por ahí, ¿no? De que igual hay que argumentar y justificar, capaz que no sé si a menor medida, pero igual debe existir. Sí, lo que pasa es que no hay una controversia, pero yo voy a estar buscando lograr ese objetivo, convencer a alguien. Y en este caso es convencer al juez que haga lo que yo quiero que haga, que es que me declare esa tenencia, esa situación de hecho. Entonces yo le voy a tener que demostrar al juez que hay una situación de hecho. El juez es una persona con la que yo voy a argumentar y contraargumentar también. Hay un diálogo constante entre las partes y el juez. Y entre las partes entre sí, ¿no? Entre actor y demandado, pero también entre ellos con el juez. Y también el juez con las partes. Es algo que nos va a llevar capaz 2 clases más, pero es algo que si quieren lo van anotando por ahí para ir pensándolo y después lo discutimos cuando demos algunas otras cosas antes, que es ¿a quién dirige el juez su sentencia? ¿Con quién dialoga el juez? ¿A quién le da razones sobre cómo actuó? Eso es algo que es muy importante para poder entender la justificación de las decisiones judiciales. Bien, les decía que si no tengo alternativas, no hay argumentación. Entonces, esa es la idea del problema. Yo tengo distintas alternativas posibles. Tengo que justificar por qué actúo de una forma y no de otra. Si no hay alternativa, si no hay elección, no hay argumentación.
proceso producto ya lo hablamos, y por otro lado la idea de razón, también algo comentamos, pero la argumentación jurídica y la argumentación en general debe entenderse como un proceso racional. Y decir esto, entenderla como un proceso racional, implica asumir que no todo tipo de argumento, todo tipo de justificación de una conducta son válidas. Hay reglas de racionalidad que van a determinar la aceptación o no de determinado tipo de argumentos. Y la razón, como ya vimos cuando mencionamos a Kant y la razón práctica, la razón involucrada en este tipo de proceso de la argumentación es la razón práctica. Y por lo tanto, esas reglas de racionalidad van a estar muy... en esas reglas de racionalidad va a estar muy involucrada la moral. Aún si somos positivistas y entendemos que el derecho y moral son cosas separadas, aún en esos casos, no vamos a poder distinguir la argumentación racional de la moral. Porque una cosa es decir que derecho y moral son cosas separadas, y otra cosa es no entender que la argumentación es, en el fondo, también moral. Pero eso también lo vamos a ver en unas clases. Bueno, les decía que íbamos a ver algún ejemplo más sobre esto de cuándo argumentamos y cuándo no. Supongamos que yo le digo a alguien, a mi madre, voy a ir a Argentina la próxima semana. Eso es lo que en argumentación llamamos tesis. Yo si le informo que voy a ir a Argentina la próxima semana, yo no tengo una argumentación todavía. Entonces yo le estoy informando un evento, pero esa información se va a transformar en la tesis de mi argumentación cuando yo empiece a dar razones para sostener la tesis. Y yo podría decirle como razones que es algo que siempre quise hacer, que está todo muy barato, o que me salió un grano en la nariz. Yo puedo decirle lo que quiera como argumento, ¿no? El problema es si ese argumento es válido para sostener la tesis que estoy buscando sostener. Hay razones que son más útiles que otras, o más eficaces para lograr el objetivo que quiero lograr. Si yo quiero lograr convencer a mi madre de que ir a Argentina esta semana es una buena decisión, y le digo, bueno, es algo que hace tiempo quería hacer y no encontraba el tiempo y ahora lo tengo, es una buena razón. Si yo le digo, está todo muy barato, es una razón que capaz hace 2 o 3 años tenía más sentido y hoy es un poco más cuestionable. Y quizá me pregunta, ¿qué es lo que está barato? Porque a mí me dijeron que está caro. Y empezamos en un argumento y contraargumento. Y si yo le digo, me salió un grano en la nariz, me puede decir, bueno, qué bien por tu grano en la nariz, ponete una cremita, pero ¿de qué? Estamos hablando de otra cosa, no me cambies de tema. ¿No? Esas serían como posibles respuestas evidentes a estas razones. Eso implica, les decía también con el juez y en la argumentación jurídica, pero en toda la argumentación, implica pensar la argumentación en forma de diálogo, ¿no? En forma, sí, de diálogo, donde hay un argumento que siempre se enfrenta a un contraargumento. Y ese diálogo puede ser real, puede ser que esté ocurriendo efectivamente con una persona un diálogo y yo esté argumentando en la medida que se desarrolla el diálogo, o puede ser hipotético, puede ser supuesto, como es el caso de la argumentación jurídica. Yo ese diálogo, salvo en la audiencia o en un juicio oral, el diálogo en un proceso civil va a ser hipotético, porque yo no voy a estar dialogando
estrictamente con el demandado si soy el actor. Pero cuando estoy armando mi demanda, voy a tener que imaginarme este diálogo. Voy a tener que imaginarme los contraargumentos, las preguntas que me haría, las contradicciones que me podría marcar para poder ir dando mis razones. Yo no voy a presentar mi tesis y si él me las cuestiona, después le presento un argumento y él me cuestiona un argumento y le presento otro, como sería un diálogo realmente. Yo en un único acto, y eso es un poco lo ficticio de la argumentación jurídica, en un único acto voy a tener que condensar todos los argumentos que tenga. Entonces el ejercicio que voy a tener que hacer es suponer ese diálogo. ¿Bien? Y les decía, hay argumentos que en principio parecen que no sustentan la tesis, que no sirven para convencer o para sustentar esa tesis. Y yo debo ser requerido, debo ser cuestionado, aunque sea de forma hipotética, o imaginarme ese cuestionamiento, para justificar la tesis y para justificar las razones que voy dando para sostener la tesis. Por ejemplo, ahí les pongo el argumento del grano en la nariz. En principio es un grano que es un argumento que todos diríamos que está fuera del tema de discusión, ¿no? Como, bueno, volvamos al tema que estamos hablando. Pero si me preguntan qué tiene que ver eso, yo puedo dar razones que justifique por qué no es un argumento fuera de tema. Por ejemplo, les pongo ahí, es un caso clínico muy complejo y me recomendaron que hay un muy buen especialista para ese tipo de granos en la nariz que está en Argentina y que necesita ir porque acá en Uruguay ya no le dieron ninguna solución a ese tema, por ejemplo. Y eso podría convertir un argumento que en principio parecía totalmente inútil en un muy buen argumento para sostener mi tesis. O sea, yo frente a una tesis di razones y para sostener esas razones di más razones. Bien que se van como acumulando capas para poder sostener en definitiva la tesis, que es lo que yo quiero convencer. El buen argumentador, y más en la argumentación jurídica que tenía esta particularidad que hacemos todos juntos, no va a esperar que le cuestionen para ir sumando argumentos, sino que va a intentar hacer una argumentación que sea exhaustiva, que se adelante a las críticas que pueda recibir, que se adelante al cuestionamiento y pueda dar cuenta. Por ejemplo, hubiera sido un mucho mejor argumento si yo en lugar de decir voy a Argentina porque me salió un grano, le hubiera dicho de una, voy a Argentina porque me salió un grano y tengo que ver un médico en Argentina porque acá ya no me dieron ninguna solución. Entonces, eso es adelantarme al cuestionamiento que puede recibir la razón que estoy dando. Y el que está frente a mí, ya sea el demandado o mi madre en el ejemplo, puede pedirme razones, como era el ejemplo, puede decirme, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? O puede contraargumentar, puede darme razones contrarias a mi argumento, para demostrar que mi razón no es válida. Supongamos este ejemplo que les muestro ahí. Una amiga me reclama que no fui a su cumpleaños. Me dice, Carlos, no viniste a mi cumpleaños, te quedé esperando. Y yo, mi argumento, mi tesis es, no fui a tu cumpleaños porque llovía mucho ese día. Esa es mi tesis. La persona que tengo enfrente puede decir, ok, perfecto. Yo ya di una razón de por qué no fui, porque llovía mucho, entendió que esa razón era válida, y ahí termina la argumentación, ¿no? Logré el convencimiento. O aparentemente porque no me lo cuestionó más. Llovía mucho y quedó ok con esa razón. Pero además de eso, puede contraargumentar, puede estar de acuerdo con la razón que le di, la de que llovía mucho, y puede darme argumentos contrarios a mi razón. Por ejemplo, puede contradecir mi argumento diciéndome, ese día no llovió, hicimos el cumpleaños en el patio y estaba soleado, hacía un día divino.
Bien, por ejemplo, ahí, como ven, está atacando las premisas de mi razonamiento. Yo le dije que llovía mucho y me está diciendo, es falso que llovía mucho. No es un argumento válido, porque es falso. Otro tipo de contraargumentos, como ven ahí también, es la compensación. Que ya no se trata de atacar las premisas, de decir que son falsas, sino el resultado que yo pretendo con mi argumentación. Por ejemplo, no estoy atacando que llovía o no llovía, estoy dando por válido que llovía, sino que le digo que eso no es una razón suficiente para sostener mi tesis. O sea, tu razón es válida, es correcta, pero no es suficiente para sostener mi tesis. Por ejemplo, en el tuyo había harta naranja y llovía mucho y sin embargo yo estuve ahí. Bien, ven que no, acá ya no le estoy cuestionando las razones que me dio, sino que le estoy diciendo, esa razón es válida, pero no es suficiente para sostener la tesis. Bien, ven que la actitud es distinta. Una cosa es pedir más razones y otra cosa es disponerse a contraargumentar. Y lo interesante también de esto es que el contraargumento es también un argumento. O sea, el contraargumento es una tesis sobre la cual la persona que está contraargumentando también va a tener que dar razones eventualmente. Entonces tenemos dos personas argumentando sobre dos tesis distintas y dando razones sobre su tesis. ¿Ven? Esto es lo que pasa en un proceso judicial. Cada persona va a tener su tesis y va a dar razones. La característica del proceso judicial, tal como está diseñado en nuestro país, es que esa tesis y esas razones se van a dar en un único acto. Entonces voy a tener que suponer este diálogo, pero se van a dar en un único acto. Y después tengo a un juez que va a decidir cuál de esas tesis y esas razones le convenció más. Pero es este mismo diálogo, este mismo argumento y contraargumentos, el que se da en un proceso judicial. Cuando argumentamos en derecho y cuando argumentamos en general, podemos distinguir estos tipos de tesis que teníamos acá marcadas. Tesis fáctica, tesis subjetiva y tesis normativa, que refieren a la idea sobre la que se argumenta. O sea, refieren a qué tipo de argumentos voy a dar para sostener mi tesis. Pues yo les decía, según lo que fuera a sostener, según lo que fuera a argumentar, el tipo de argumentos va a ser distinto. Si yo estoy argumentando sobre hechos, sobre la tesis fáctica, en general puedo entender que existen tres preguntas que me pasan. La primera es, ¿existe a lo que la tesis fáctica se refiere? Por ejemplo, yo digo que las manzanas blancas de la Patagonia son mis manzanas favoritas, o son las manzanas más ricas. Si alguien me pide razones sobre eso, yo tengo que empezar a explicar por qué son las mejores manzanas. Como dijimos, si es una cuestión de gustos, queda ahí, pero si alguien me pide razones de por qué esa manzana es mejor que la red no sé cuánto que se vende acá, voy a tener que empezar a dar razones. Y una primera pregunta es, ¿existe aquello a lo que la tesis fáctica se refiere? ¿Existe tal cosa como manzanas blancas de la Patagonia? ¿Existe tal cosa como un homicidio con arma de fuego? ¿Existió? ¿Es un hecho que existe? Bueno, las respuestas que dé eso a esa pregunta son los que conocemos como argumentos existenciales, que dan cuenta de la existencia de un hecho. ¿Bien? Las manzanas o el homicidio, pero damos cuenta de la existencia. La segunda pregunta que nos podemos hacer sobre hechos es ¿por qué la tesis fáctica? O sea, ¿por qué las manzanas blancas de la Patagonia son las mejores manzanas del mundo?
Bueno, los argumentos, como dice ahí en la PPT, son argumentos de tipo causales, ¿no? Yo tengo que dar argumentos de causa, de por qué eso es así. Porque son las más dulces, porque no son arenosas, porque tienen un sabor que me recuerda a otra fruta que no sea la manzana, lo que sea, pero argumentos de tipo causales. Y por último, me pueden válidamente preguntar cómo sabe el que está argumentando sobre esa tesis fáctica. Y los argumentos van a ser sobre las fuentes del conocimiento. Argumentos del tipo, porque leí un artículo en una revista científica que analizaba el sabor de las manzanas, porque fui a la Patagonia y comí manzanas blancas de la Patagonia, etcétera, etcétera. Bien, ven que en los tres casos estamos argumentando sobre el hecho, sobre la manzana, sobre el homicidio, sobre el hurto, sobre el incumplimiento de un contrato, sobre las visitas en un proceso de familia. Estamos argumentando sobre el hecho, no sobre lo jurídico, no sobre la regla que regula ese hecho, sino sobre si ocurrió o no ocurrió un hecho. Pero los argumentos son muy distintos. El argumento existencial, el causal y la fuente de conocimiento refieren a tesis muy distintas dentro de la tesis fáctica. Y esto es parte de lo que les decía al comienzo de clase y lo que les comentaba Silvia también del curso anterior, que parte de entender esto de la argumentación es entender cosas que a veces las damos por sentadas y empezar a cuestionarnos cosas que a veces las damos por sentadas. Porque cuando uno se pone a explicar que un hecho ocurrió o no ocurrió, en lo jurídico, pero en la vida real también, uno no piensa, hace esto como medio intuitivamente o medio en automático, pero no piensa que hay distintos tipos de argumentos vinculados a ese hecho y que cada argumento va a tener sus propias reglas y que yo puedo mejorar cada uno de esos argumentos si entiendo qué tipo de argumento es. Por ejemplo, si a mí me preguntan, pero Carlos, ¿por qué las manzanas blancas de la Patagonia son las más ricas? Y yo le digo, porque yo fui y las probé. ¿Es un argumento que puede ser efectivo? Sí, puede ser efectivo, porque si alguien confía en mi criterio, va a decir, bueno, ok, está bien, vos la probaste y son ricas. Pero estrictamente yo no estoy respondiendo a la pregunta que me hicieron. Porque la pregunta del por qué la tesis fáctica se responde con argumentos causales y no con argumentos sobre la fuente del conocimiento. Eso hace que mi argumentación, si yo me doy cuenta de eso y soy estricto al argumentar, que mi argumentación mejore. Que yo me obligue incluso a mí mismo a buscar argumentos causales de por qué esa es más rica. Porque que yo la haya probado no quiere decir que sea más rica. Quiere decir que yo la probé. Punto. O sea, falta algo. Falta la probé y me gustó más por XX. Joaquín, ¿habías levantado la mano? Sí, que en realidad al responder la pregunta sobre la manzana blanca no sería, salvando la distancia, sería como responder por tal o cual gusto de moda o por tal o cual opinión, siempre y cuando no dé una fundamentación argumentativa un poco más, no sé si científica, pero fuera del ámbito de los gustos, diría. Claro, sí, por eso les dije al empezar el ejemplo que si a mí solo estoy informando que a mí me gusta y queda en eso, no hay argumentación. Pero si me pueden empezar a pedir argumentación porque me están cuestionando la idea de que la manzana blanca de la Patagonia es la mejor manzana del mundo. Entonces yo voy a intentar convencer al otro de que esto que yo digo es así. Ya no se trata de mi gusto, de a mí me gustan, sino de convencerlo de que es la mejor manzana del mundo. O que es la manzana más rica. Por eso hoy te decía que en argumentación estrictamente no, es un poco más amplio porque no es solo la cuestión científica, porque también es la cuestión moral y de conductas humanas. Siempre que busque convencer a alguien de algo, voy a estar dentro del ámbito argumentativo. Claro. Bien, esta es la hora, así que seguimos la clase que viene. Vamos a seguir con el texto este de Aguiló y empezaríamos después del texto de Aguiló, con el texto de García Amado, todo lo que usted siempre quiso saber sobre argumentación jurídica y no se animó a preguntar.
está ahí. Valentina. Profe, entonces en esta tesis fáctica que estábamos analizando, Sí, siempre se va a argumentar para buscar convencer con respecto al hecho. Siempre va a ser en torno a ese hecho, tipo el de las exacto. manzanas y demás. Está. La tesis Muchísimas fáctica gracias. refiere siempre a un hecho. Refiere Está. siempre a la existencia de un hecho. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes. Bueno, nos vemos. Que pasen bien. Gracias. Chao. Yo tengo una consulta.